Un coche se averió en medio de una noche lluviosa, una elección que parecía imposible. Ese hombre, un padre soltero que luchaba contra acusaciones contra las que no tenía fuerzas para luchar, conducía hacia casa después de un doble turno, con el cuerpo agotado y los ojos ardientes por el cansancio. Cada dólar que ganaba era para evitar que su hija fuera dada en acogida. La carretera se veía borrosa tras la cortina de lluvia, reflejando el caos que se apoderaba de su vida cada día un poco más. Y entonces, en la oscuridad, la vio. Una desconocida de pie al borde de la carretera, bajo la lluvia torrencial como si desgarrara el cielo. Su coche de lujo parpadeaba débilmente con las luces de emergencia. Ella tenía frío, estaba desesperada, completamente sola en la vasta soledad. Él podría haber pasado de largo, debería haber pasado de largo. Tenía todas las razones para dar la vuelta y fingir que no la veía, pero se detuvo y nunca podría haber sabido que ese pequeño acto de bondad se convertiría en la decisión más peligrosa y a la vez más milagrosa de su vida. Antes de continuar, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Deja un comentario y recuerda suscribirte para no te pierdas las próximas historias. Quién sabe, tal vez la historia que cuentes sea el próximo video que compartamos. Y ahora, ¿qué le esperaba realmente en esa noche tormentosa? ¿Crees que debería haberse detenido o haber seguido conduciendo? Los limpiaparabrisas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en un ritmo interminable, y a Jason Miller le ardían los ojos después de terminar un turno doble cargando mercancías, escaneando códigos de barras, moviéndose sin parar, porque si se detenía, si se permitía pensar demasiado en la fecha del juicio, marcada con tinta roja en el calendario pegado en la pared de su cocina, sabía que se derrumbaría. 3 semanas más, solo le quedaban 3 semanas antes de que todo terminara. Las noches de insomnio se habían vuelto demasiado familiares. Jason recordaba la última vez que había dormido toda la noche. Todas las noches se quedaba tumbado mirando al techo, calculando en silencio que si perdía el caso podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión, 5 años más que suficientes para perder toda la infancia de Susan. Ella tendría 9, 10, 11, 12, 13 años, todos los años más importantes de su vida, y él no estaría allí. ¿Quién le recordaría que se cepillara los dientes antes de acostarse? ¿Quién revisaría sus deberes? ¿Quién se sentaría junto a su cama y le contaría historias hasta que se durmiera? ¿Quién le explicaría a una niña de 8 años por qué el único progenitor que tenía había desaparecido de repente? Jason apretó el volante con fuerza, tratando de alejar los pensamientos que le pesaban en la mente. 6 meses atrás, su vida no era perfecta, pero al menos todavía tenía sentido. Había trabajado en Green Vista Landscaping durante 4 años. El trabajo era duro, pero le gustaba. Le gustaba el aire fresco, le gustaba la sensación de ver los resultados creados por sus propias manos. Rick Caldwell, el propietario, había tratado a sus empleados bastante bien. Al menos eso era lo que Jason solía creer, hasta que $47,000 desaparecieron de la cuenta de la empresa. 47,000. Esa cifra atormentaba a Jason cada minuto de cada día. 47,000 más que todos sus ingresos durante 2 agotadores años, y Rick Caldwell lo había mirado directamente a los ojos, frío e inquebrantable, y lo había acusado de tomar el dinero. Lo peor era que Rick sabía exactamente cómo manipular a la gente. Falsificó registros financieros, forjó firmas, creó una cadena de correos electrónicos falsos. Todo apuntaba a Jason, y Rick tenía mejores abogados, mejores conexiones, todo mejor. Las pruebas pintaban muy mal. Michael Bennett, el defensor público asignado a su caso, le había dicho la semana anterior, con sus ojos amables llenos de simpatía, que la situación de Jason era más bien de lástima. Creo que eres inocente, Jason, pero demostrarlo será muy difícil. Si lo condenaban, se enfrentaría a la pena máxima. 5 años. 5 años lejos de Susan. 5 años en los que ella tendría que enfrentarse al sistema de acogida porque su madre la había abandonado cuando solo tenía 2 años.
sin dejar nada más que un garabato en un trozo de papel. No nací para esta vida. Jason nunca había culpado a Laura, no del todo. Entendía que ser madre no era fácil, especialmente cuando era tan joven, tan perdida, sin saber qué hacer, pero abandonando a una niña de 2 años y a un hombre que nunca había aprendido a criar a un niño que nunca podría entender. Durante 6 años, Jason había criado a Susan solo. Cada día era un nuevo reto. ¿Cómo atar el pelo de una niña pequeña? ¿Cómo explicarle las cosas que necesitaba saber a medida que crecía? ¿Cómo enseñarle a convertirse en una niña fuerte cuando él mismo todavía luchaba con su propia impotencia? Pero lo intentó. Dios lo intentó con todo lo que tenía y ahora todo podía ser arrebatado por un hombre desesperado por ocultar su propio crimen. El coche de Jason redujo la velocidad. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente a través de la espesa cortina de lluvia. Un lujoso sedán rojo estaba parado en el arcén de Charles River Parkway, el tipo de coche que valía más que todo lo que él había ganado en 5 años de trabajo. Una mujer estaba de pie junto a él, su silueta borrosa bajo el aguacero, con las manos golpeando frenéticamente su teléfono. El pie de Jason soltó el acelerador por sí solo. Sigue conduciendo. Una voz cansada resonó en su cabeza. Estás agotado. Seguro que tiene servicios de emergencia. Alguien que conduce un coche así seguramente tiene seguro, tiene dinero, tiene gente que puede ayudarla. Pero algo en su postura, la forma en que le temblaban los hombros, no sabía si por el frío o por la desesperación, le oprimía el pecho. La voz de su madre resonó de repente en su mente con tanta claridad que le hizo tragar saliva con fuerza, como si ella estuviera sentada a su lado en el asiento del copiloto. El verdadero tú no, el que eres cuando todo va bien, Jason, es el que eres cuando la vida se desmorona. Ella llevaba 3 años muerta. Cáncer. 8 meses desde el diagnóstico hasta el último día. Demasiado rápido. Nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente con las personas que amamos. Ella le enseñó que el carácter era lo más importante, que un hombre se definía por cómo trataba a los demás cuando nadie le veía, que la bondad no era debilidad, sino la única fuerza digna de honor. Jason apretó la mandíbula. Su vida ya se había hecho añicos, pero tal vez ese era precisamente el momento en que necesitaba aferrarse a lo que su madre le había enseñado. Su coche se detuvo por completo detrás del sedán rojo. La lluvia caía con fuerza, como una pared de agua. En el momento en que Jason salió del coche, su ropa, ya empapada, se empapó de nuevo bajo el fuerte aguacero. En cuestión de segundos, levantó una mano mientras se acercaba, asegurándose de que ella pudiera verlo claramente. Cada paso era lento y cauteloso. La mujer se dio la vuelta, incluso a través de la cortina roja de lluvia. Jason vio cómo se tensaba su cuerpo, temerosa. Por supuesto que le tenía miedo. Era una mujer sola en una carretera desierta en mitad de la noche, con un hombre extraño caminando hacia ella. Cualquiera habría reaccionado así. Señora, llamó Jason, manteniendo una distancia segura y asegurándose de que sus 2 manos estuvieran visibles. ¿Está bien? ¿Tiene problemas con el coche? Ella dudó, estudiándolo con atención. La lluvia le corría por la cara, el pelo y la ropa empapados. Entonces, como si tomara una decisión definitiva, asintió con la cabeza. Se ha calado, no arranca. Volver a arrancar. Su voz era extrañamente tranquila para la situación, controlada, firme, el tipo de voz acostumbrada a ser respetada y escuchada. ¿Le importa si le echo un vistazo?, preguntó Jason. No soy profesional, pero he mantenido vivos coches viejos durante unos años más. Quizá pueda ayudar. Otro momento de vacilación y luego ella respondió, de acuerdo, te lo agradecería. Ella abrió el capó y Jason se acercó. La lluvia le golpeaba la nuca mientras se inclinaba sobre el motor. Por un momento, agradeció la distracción. Este era un problema que podía manejar, que no implicaba abogados, tribunales, ni el miedo en los ojos de su hija. Sus dedos recorrieron los cables y las conexiones y en cuestión de minutos encontró el problema.
El terminal positivo está suelto, gritó por encima del rugido de la lluvia. Probablemente se sacudió con un bache. ¿Tienes un kit de herramientas? No, no creo. Jason se dio la vuelta y corrió de vuelta a su coche. La lluvia le caía por la cara como una cascada. Cogió su kit de herramientas del maletero mientras apretaba la conexión y raspaba la corrosión con el borde de un trapo viejo. Habló sin pensar, de la misma manera que hablaba cuando Susan no podía dormir. Esta batería está a punto de agotarse, dijo con los dedos entumecidos, pero aún funcionando con firmeza. Deberías cambiarla pronto. Hay una gasolinera a unos 3 kilómetros. Las venden allí. Podía sentir su mirada sobre él mientras trabajaba. A pesar de la oscuridad, Jason podía distinguir los detalles de sus ojos inteligentes. Una autoridad tranquila y serena. El tipo de persona que tomaba grandes decisiones todos los días. Se oyó un suave clic cuando la conexión encajó en su sitio. Jason se levantó y se secó la lluvia de los ojos. Pruébal. Giró la llave y el motor rugió al arrancar. El alivio se reflejó en su rostro, genuino e inconfundible, suavizando cada línea de su expresión. ¿Cuánto le debo? Ella ya había buscado su cartera. Jason negó con la cabeza y retrocedió hacia su coche. Me alegro de haber podido ayudar, ma. Espere, dijo ella. Al menos dígame su nombre para poder darle las gracias a la persona adecuada. Jason se volvió. La lluvia le caía por la cara. En ese breve instante, sus miradas se cruzaron y él vio gratitud en los ojos de ella y algo más. Un respeto silencioso, como si ella viera en él algo que el resto del mundo había pasado por alto. Jason, dijo él, demasiado cansado para preocuparse por las formalidades, demasiado agotado por un juicio que se celebraría en solo 3 semanas como para que la precaución tuviera ya algún sentido. Jason Miller. Gracias, Jason Miller, dijo ella con voz cálida, a pesar de que temblaba por la fría lluvia. Puede que me haya salvado toda la noche, pensó Jason mientras se subía al coche. Si tan solo supiera, pensó, si tan solo supiera que la acaba de ayudar un hombre al que el mundo cree ladrón. Se marchó viendo cómo las luces de emergencia se hacían cada vez más pequeñas y desaparecían por el retrovisor. Preguntarle su nombre y creyó que en las próximas 3 semanas nada de esto importaría, pero estaba equivocado, muy equivocado. 3 semanas más tarde, Jason estaba sentado en el Tribunal Superior del Condado de Suffolk con un traje barato que le había prestado Michael Bennett, porque no podía permitirse uno decente para el día más importante de su vida. Tenía las palmas de las manos húmedas y el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que podría desmayarse allí mismo, en su asiento. Este era el momento que decidiría su futuro, el momento que respondería a la pregunta: ¿acostaría a Susan como todas las noches? ¿O pasaría los próximos 5 años viéndola crecer a través de la barrera de cristal de la sala de visitas de la prisión? Michael Bennett estaba sentado a su lado, ordenando sus papeles con la precisión de alguien que lo había hecho durante demasiado tiempo, pero Jason aún captó un destello de preocupación en los ojos del hombre. Ambos sabían cómo se veían las cosas. Ambos entendían lo que solía pasarles a hombres como Jason cuando se enfrentaban a hombres como Rick Caldwell. Todos de pie ante la honorable jueza Allison Green, anunció el alguacil. Jason se puso de pie con las piernas temblorosas y miró fijamente al suelo, sin atreverse a levantar la vista, ya que no quería ver el rostro de la persona que tenía todo su futuro en sus manos. Pero entonces algo le hizo levantar la vista, tal vez el instinto, tal vez algún hilo invisible del destino que le empujaba. La jueza entró con su toga negra ondeando a cada paso. Su postura era serena y autoritaria. El tipo de persona cuyos movimientos transmitían el peso del poder. Tomó asiento detrás del estrado y a Jason se le cortó la respiración. Esperen, él conocía ese rostro, esos ojos que transmitían una presencia tranquila y dominante, como una segunda piel. La mente de Jason recuerdos se remontaron a la noche de la tormenta, a la mujer junto al coche rojo, a la mirada agradecida de sus ojos cuando él le ajustó el terminal de la batería, a su pequeño gesto de asentimiento, a su voz firme y tranquila. No, imposible. Pero cuanto más la miraba, más seguro estaba.
y cuanto más seguro estaba, más imposible le parecía. La mujer a la que había ayudado solo 3 semanas antes estaba ahora sentada detrás del estrado, sosteniendo el mazo que podía decidir su destino. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a salirse del pecho. ¿Estaba imaginando todo esto? La iluminación de la sala del tribunal no se parecía en nada a la de aquella noche lluviosa. Frías luces fluorescentes en lugar de oscuridad y aguacero. Ella vestía una severa toga judicial en lugar de ropa empapada. Llevaba el pelo cuidadosamente recogido en lugar de suelto alrededor de la cara. Quizás se equivocaba. Quizás su mente estresada estaba uniendo la esperanza a partir de recuerdos dispersos. Pero esos ojos, esa estructura ósea, la forma en que se sentaba con la espalda recta, hablando poco pero imponiendo silencio en toda la sala. Jason se agarró al borde de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Blancos. Quería hablar, preguntar, confirmar. ¿Pero cómo? ¿Qué iba a decir? Su señoría, reparé su coche hace 3 semanas. Solo de pensarlo le parecía ridículo y totalmente inapropiado. Miró a Michael Bennett, pero el abogado seguía concentrado en los documentos, ajeno al huracán que azotaba la mente de Jason. La jueza Green, según había dicho el alguacil, siguió leyendo los expedientes con una expresión perfectamente neutra. Si lo reconocía, no lo demostró, ni un destello, ni una pausa, ni una sola mirada familiar. Quizás no era ella, quizás Jason simplemente estaba perdiendo el contacto con la realidad. Comenzó la audiencia. Jason intentó concentrarse. Intentó aferrarse a cada palabra del fiscal Andrew Collins y a la respuesta de Bennett, pero su mente seguía volviendo al rostro detrás del estrado, incapaz de liberarse. Demasiado similar, demasiado similar. Pero ¿cómo podía ser? ¿Cuáles eran las probabilidades? Durante todo el proceso, Jason siguió mirando de reojo a la jueza Green, comparando a la mujer empapada por la lluvia con la que tenía su vida en sus manos. Cada vez que miraba, se convencía más de que era ella, y cada vez se decía a sí mismo que debía de estar perdiendo la cabeza. Entonces ocurrió algo que le hizo detenerse el corazón. El fiscal estaba presentando documentos financieros fotocopiados, documentos financieros, cuando la jueza Green se inclinó hacia adelante y agudizó la vista mientras los examinaba. Señor Collins, esto es una fotocopia, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Dónde está el original? Jason se le cortó la respiración. Era ella, tenía que ser ella. Pero durante todo el intercambio ella nunca lo miró, ni una sola vez. No dio ninguna señal de que lo reconociera. Su expresión se mantuvo totalmente profesional mientras interrogaba al fiscal. Tengo dudas sobre estos documentos, dijo con tono frío y preciso. El tribunal no procederá con una fotocopia de una fotocopia. Sir Bennett, le concedo su solicitud de autenticación forense. Volveremos a reunirnos cuando se proporcionen los documentos debidamente verificados. El martillo cayó con un golpe seco. Jason se estremeció mientras la sala se ponía en pie. Jason permaneció paralizado. Bennett le hablaba al oído, diciéndole que era raro que hubieran tenido tanta suerte, pero Jason apenas oía una palabra. Sus ojos permanecían fijos en la jueza Green mientras ella recogía sus archivos y se dirigía a su despacho. Era ella, la mujer a la que había en una fría noche de tormenta le había salvado a cambio, o simplemente estaba tan desesperado que veía esperanza donde no la había. Quería creerlo, Dios, quería creerlo con todas sus fuerzas, pero no estaba seguro, y esa incertidumbre lo atormentaría durante las siguientes 2 semanas. Allison Green se recostó contra la puerta de su despacho con la mano ligeramente temblorosa mientras la presionaba contra la madera fría. Su corazón latía tan rápido que le costaba respirar. Su mente daba vueltas por la magnitud de lo que acababa de suceder. Jason Miller, el hombre que había detenido su coche bajo una lluvia torrencial para ayudarla, el hombre que le había dedicado una sonrisa cansada, había rechazado el dinero, le había dicho su nombre y había desaparecido en la noche. Ella había visto el reconocimiento en sus ojos cuando entró en la sala del tribunal. Había visto el momento en que se quedó paralizado, el destello de confusión, esperanza y duda que cruzó por su rostro.
Él lo sospechaba, pero no estaba seguro, y ella no le había dado ninguna señal que lo confirmara. Había permanecido perfectamente neutral porque, con la más mínima expresión, el más mínimo reconocimiento de que lo conocía, se habría visto obligada a recusarse inmediatamente y, si se apartaba, el caso caería en manos del juez Charles Morton. Allison se presionó las sienes con los dedos. Había infringido todas las normas éticas que le habían enseñado. Había utilizado su autoridad como jueza para ordenar la verificación forense de las pruebas, algo que debería haberse hecho meses atrás. Había actuado a favor de un acusado con el que había interactuado anteriormente fuera del tribunal, pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dejar que un hombre inocente fuera a la cárcel solo porque el sistema era demasiado perezoso para hacer su trabajo correctamente? Había revisado los archivos y sabía lo endebles que eran las pruebas. Sin fundamento, fácilmente desmontables si alguien se molestaba en examinarlas adecuadamente. Pero el juez Stephen Carlin que tenía ante sí había sido demasiado indiferente, demasiado complaciente, y había rechazado la revisión forense porque era costosa y llevaba mucho tiempo. Jason Miller estaba acorralado y la única persona que podía detenerlo era ella, la única persona que debería haberse apartado en cuanto oyó su nombre. A veces, la justicia exigía tomar decisiones que nadie quería tomar. Allison solo esperaba haber elegido correctamente. Llevaba 3 años detrás del estrado. Antes de eso, Allison había pasado 7 años como fiscal. 10 años en el sistema judicial la habían convencido de que había visto todo tipo de tragedias. Gente inocente iba a la cárcel porque no podían permitirse un abogado. Personas culpables quedaban en libertad porque conocían a las personas adecuadas. Un sistema diseñado para proteger a los ricos y aplastar a los pobres. Ella había intentado cambiar eso desde dentro. Por eso se había convertido en jueza. Quería que, al menos en su sala, la justicia significara algo más que dinero e influencia. Pero nunca se había enfrentado a una situación como la de hoy. Conocía a Jason Miller, no en profundidad, solo una noche, un momento, un acto de bondad, pero lo suficiente para comprender qué tipo de hombre era. Un hombre que se detuvo en medio de una tormenta para ayudar a un desconocido. Un hombre que utilizó sus viejas y gastadas herramientas y se empapó hasta los huesos solo para arreglar el coche de alguien a quien no conocía. Un hombre que rechazó el dinero a pesar de que estaba claro que pasaba a apuros. Ese no era el comportamiento de un ladrón, era el comportamiento de un hombre íntegro. Y ella no podía, no quería quedarse de brazos cruzados y ver cómo enviaban a la cárcel a un hombre inocente, porque el sistema era demasiado descuidado y despiadado como para comprobar los hechos, aunque eso significara romper las mismas reglas que ella había jurado defender, y había algo más en las audiencias anteriores. Jason había traído a su hija con él una vez, y la niña esperó en el pasillo mientras se celebraba el juicio. Susan Miller, de 8 años, rubia, con coleta y grandes ojos preocupados, había hecho un dibujo y le había pedido al alguacil que se lo entregara a Allison, una jueza con toga dibujada como un superhéroe. El alguacil había dicho que la niña le había contado que tenía un martillo mágico que hacía desaparecer a los malos. Allison todavía guardaba ese dibujo en el cajón de su escritorio, y cada vez que lo miraba, recordaba por qué había elegido este trabajo. No para sentarse detrás del estrado con una sensación de poder, sino para proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas, para asegurarse de que niños como Susan Miller no perdieran a su padre simplemente porque el sistema era demasiado burocrático o corrupto para hacer lo correcto. Allison abrió el cajón y sacó el dibujo, con los bordes ligeramente arrugados. «Martillo mágico», susurró. «Está bien, pequeña. Haré todo lo posible». 2 semanas pasaron tan lentamente como 2 años. Jason vivía como una sombra, pasando cada día en piloto automático, trabajando en el almacén, recogiendo a Susan de la casa de la señora Linda Baker, leyéndole un cuento antes de dormir, tratando de que sus vidas parecieran normales. Pero cada noche, cuando el apartamento quedaba en silencio, se quedaba despierto. ¿Era realmente ella? ¿Lo había reconocido? ¿Era por eso que había ordenado la revisión forense? ¿O era simplemente que él estaba tan desesperado que inventaba conexiones que no existían?
¿Estaba viendo milagros donde solo había coincidencias? Papá, piensas demasiado alto, murmuró Susan una noche, medio dormida. Me estás quitando el sueño. Lo siento, cariño, vuelve a dormirte. ¿Es por el juicio? Sí. La señora Baker dice que los jueces son justos, que ayudan a las personas buenas. Eso espero, Susan. De verdad lo espero. Pero la esperanza era un arma de doble filo. Hacía que la gente creyera en lo imposible y podía aplastarla cuando la verdad salía a la luz. La quinta noche después de la vista, Jason no dormía en absoluto. Se quedó de pie junto a la ventana del salón de su pequeño apartamento, mirando la tranquila calle de Boston bajo el pálido resplandor amarillo de las farolas. Llevaban 3 años viviendo allí, él y Susan. El apartamento no era grande, un dormitorio, un baño y una cocina diminuta, pero era su hogar. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de Susan, arcoíris, princesas, la familia, siempre 3 personas, aunque en realidad solo eran 2. Papá, ¿cuándo tendré una mamá? La pregunta que ella le hizo cuando tenía 5 años todavía le partía el corazón cada vez que la recordaba. Me tienes a mí, le había respondido él, tratando de mantener la voz firme. ¿No es eso suficiente? Susan había pensado durante un largo momento y luego había susurrado. Es, pero sería mejor si fuéramos 3. Jason recordaba ese momento vívidamente y ahora se preguntaba si ella tendría siquiera un padre, si Susan podría conservar al único padre que tenía o no. Su teléfono vibró a las 2:70 m. ¿Quién llamaría a esa hora? Era la señora Baker. Jason, ella no está bien. Soñó que te llevaban. Lloró tanto que no puedo calmarla. Necesita oír tu voz. Jason corrió al dormitorio. Susan se retorcía en una pesadilla. Cariño, le susurró sentándose a su lado y apartándole el pelo empapado de sudor. Papá está aquí. Estoy aquí. Te llevaron, lloró Susan. Vi cómo te llevaban y no pude alcanzarte. Solo era un sueño, pero ¿era un sueño o una advertencia? Jason la abrazó con fuerza, tarareando la nana que su madre solía cantarle. Poco a poco, la respiración de Susan se calmó, se relajó y volvió a dormirse, pero Jason no. Se quedó allí sentado, abrazando a su hija, mirando fijamente la fría oscuridad de la habitación y rezando a un Dios en el que no estaba seguro de seguir creyendo. Por favor, no me la quites. Quítame cualquier otra cosa, pero no te la lleves. Al 12º día sonó el teléfono. Michael Bennett. Jason. Su voz temblaba ligeramente. Hemos recibido el informe y es todo lo que necesitábamos. El corazón de Jason se detuvo. ¿Qué? El análisis forense. Han encontrado pruebas digitales. Jason. Rick Caldwell lo inventó todo. Los registros bancarios lo confirman. Vas a estar bien. Jason se recostó contra una pila de cajas, con la mente en blanco. El teléfono se calentó en su mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Vamos a volver al tribunal mañana, continuó Michael. El juez Green quiere celebrar la sesión inmediatamente. El juez Green ¿era ella? ¿Era realmente ella? Quizás mañana por fin obtendría la respuesta. La sala del tribunal estaba mucho más llena hoy, con curiosos, algunos periodistas tomando notas en secreto e incluso algunos empleados del tribunal que se habían detenido a mirar. Rick Caldwell estaba sentado con su equipo de abogados, con el rostro pálido. Jason estaba sentado junto a Michael Bennett, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Todos en pie. El juez Green. Esta vez, Jason no bajó la cabeza, sino que miró directamente hacia arriba, y en una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Solo fue un breve instante, pero él supo que ella sabía quién era, que siempre lo había sabido y que había luchado por él. Tras revisar minuciosamente todas las pruebas, la jueza Green comenzó a hablar con voz autoritaria e impecable. El tribunal considera que se basa en documentos fraudulentos. Los registros bancarios digitales confirman que fue Richard Caldwell, y no Jason Miller, quien cometió la malversación. Señor Miller, se desestiman todos los cargos en su contra con perjuicio. La sala estalló en susurros, exclamaciones,
el clic de las grabadoras y el roce de las sillas contra el suelo. Pero Jason no oyó nada de eso. Le temblaban las manos con tanta violencia que apenas podía mantenerlas quietas. Tenía la vista nublada por las lágrimas. Libertad. Era libre. Además, la jueza Green continuó con su voz cortando limpiamente el caos. Remitiré este caso a la Fiscalía del Distrito con la firme recomendación de procesar a Richard Caldwell por fraude, malversación, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. El mazo cayó con un golpe seco y decisivo. Jason levantó la vista, esta vez no apartó la mirada. La miró directamente a ella, sus ojos se encontraron de nuevo solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente, era ella, siempre había sido ella. Lo había reconocido en el momento en que el nombre de Jason Miller apareció en el expediente y había arriesgado toda su carrera para salvarlo. Antes de que Jason pudiera ponerse de pie, antes de que pudiera formar un solo pensamiento coherente a través del torbellino en su mente. La jueza Green ya se había levantado, había recogido sus archivos y había desaparecido en su despacho con la absoluta profesionalidad de alguien que simplemente había cumplido con su deber. Michael Bennett lo abrazó y le habló de indemnizaciones, demandas civiles y nuevas oportunidades. Pero Jason apenas podía oírlo. Sus ojos permanecían fijos en la puerta cerrada de su despacho. Quería darle las gracias. Necesitaba darle las gracias. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le dice a una jueza que acaba de salvarte la vida que si es la mujer cuyo coche reparaste bajo la lluvia? Era absurdo, inapropiado, ni siquiera estaba permitido. Así que Jason salió del juzgado ese día con la libertad en sus manos y una pregunta tan pesada como una piedra en su pecho. Pero en lo más profundo en el fondo, ya sabía la respuesta y de alguna manera tenía que darle las gracias. Esa tarde, Jason recogió a Susan del colegio. Ella salió corriendo por la puerta con la mochila rebotando detrás de ella. Papá, la señora Baker ha dicho que hoy es el gran día. Jason se arrodilló y la abrazó con tanta fuerza que parecía que estuviera tratando de mantener unido todo el mundo. ¿Estás bien, papá? Susan le tiró de la manga y lo miró con los ojos muy abiertos y preocupados. Cariño, papá está más que bien. Jason se atragantó con las palabras. Papá es libre. ¿Libre de qué? ¿Cómo se le explica eso a una niña de 8 años? Libre para estar contigo todas las noches a partir de ahora. Susan pensó por un momento muy seriamente, como suelen hacer los niños, y luego levantó una ceja y preguntó en voz baja. La señora del martillo mágico te ayudó, ¿verdad? Jason soltó una carcajada mientras se le helenaban los ojos de lágrimas. Sí, cariño, lo hizo. Me gusta. A papá también, declaró Susan. A papá también, pensó Jason. 6 semanas pasaron tan suavemente como un sueño. Jason encontró un nuevo trabajo en Boston Hardware and Supply. Mejor sueldo, horario más flexible, seguro que realmente importaba. Por primera vez en años, estaba en casa todas las noches para cenar con su hija. Susan llenaba la nevera con dibujos etiquetados, papá es libre, arcoíris, muñecos de palitos y un puñado de encantadoras palabras mal escritas. La vida se había vuelto tan buena que, a veces, a Jason le costaba creer que la pesadilla hubiera terminado hacía tan poco tiempo. Pero aún le preocupaba una cosa. Nunca había podido agradecerle debidamente al juez Green. Nunca había obtenido la confirmación de lo que ya sabía en su corazón, que ella era la mujer de la lluvia de aquella noche, que lo había reconocido y que había arriesgado todo para salvarlo. Un jueves por la tarde, Jason estaba reponiendo productos en el pasillo 7, el de los suministros para automóviles, lo cual era curiosamente apropiado, ya que todo había comenzado allí, cuando una voz detrás de él dijo, «Disculpe, ¿sabe dónde están los conectores de los terminales de la batería?» Jason se dio la vuelta y allí estaba ella, sin toga de juez, túnica de juez, ni estrado elevado, ni expresión severa de sala de tribunal. Solo una mujer con vaqueros y un sencillo jersey, con el pelo suelto y una suave sonrisa en los labios. «Eres tú», Jason exhaló. La caja de escobillas de limpia parabrisas se le resbaló de las manos y cayó al suelo. «Lo sabía», dijo en la sala del tribunal. «Pensé que eras tú, pero me asustaba estar equivocado.
pero la conocía. Su sonrisa se amplió, cálida y más sincera que ninguna otra que hubiera visto jamás. Me reconociste. ¿Cómo no iba a hacerlo? Tu rostro, tu voz. Pero seguía pensando que quizá lo había imaginado, que quizá mi mente me jugaba una mala pasada porque estaba demasiado desesperado. Se acercó, bajando la voz. ¿Y tú sabías todo ese tiempo que sabías que yo era quien había arreglado tu coche en cuanto vi tu foto en el expediente? Dijo Allison en voz baja. La taza de café que tenía en la mano se me cayó y se rompió, pero no podías decir nada. Si lo hubiera reconocido, habría tenido que recusarme y tu caso habría pasado al juez Morton. Jason cerró los ojos al darse cuenta de ello, y el juez Morton me habría condenado casi con toda seguridad. Tiene una tasa de condenas del 94% y muy poca paciencia con los defensores públicos. Jason la miró con voz tensa. Así que lo arriesgaste todo por mí. Tu carrera, tu reputación, tu puesto. Podría perder mi cargo de juez si alguien se enterara, dijo Allison en voz baja. La verdad es que infringí unas 12 normas éticas, pero si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Se quedaron juntos en medio de la ferretería, entre cajas de tornillos, botes de pintura y bobinas de cables alargadores, y el momento se sintió casi sagrado. ¿Por qué?, preguntó Jason. ¿Por qué arriesgarías tanto por alguien a quien solo viste una vez bajo la lluvia? Porque ese único encuentro, respondió Allison, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ti. Ella lo miró con ojos firmes. El hombre que detuvo su coche en una tormenta para ayudar a una desconocida, que utilizó sus propias herramientas viejas y gastadas, que rechazó el dinero a pesar de que claramente lo necesitaba. Ese no es alguien que roba a los demás. Es alguien con integridad. ¿Voy a dejar que un hombre así vaya a la cárcel solo porque el sistema judicial sea perezoso o irresponsable? Jason sintió que le picaban los ojos. Me salvaste la vida, salvaste a mi hija de perder a su padre, me ayudaste primero, dijo Allison en voz baja. Tenías todas las razones para seguir conduciendo esa noche. El cansancio, el miedo, la preocupación por tu juicio, pero aún así te detuviste. Me mostraste algo que temía que el mundo hubiera perdido. La bondad pura. Ni siquiera sabía tu nombre, susurró Jason. Lo sé, sonrió Allison con dulzura. Me di cuenta más tarde. Tú me dijiste el tuyo, Jason Miller, pero no me preguntaste el mío y yo no te lo dije. Si lo hubieras hecho, ¿las cosas habrían sido diferentes? No, admitió ella. Quizá, pero quizá todo sucedió exactamente como tenía que suceder. Un cálido silencio se extendió entre ellos. Entonces, Allison habló en voz baja. Una cosa más. Durante la vista, tu hija vino una vez y tuvo que esperar en el pasillo. Jason asintió. Susan, la señora Baker, estaba enferma ese día y yo no tenía a nadie más que la cuidara. Dijo Allison, sonrió con ternura. Me hizo un dibujo y le pidió al alguacil que lo trajera. Era un juez con una capa de superhéroe. Le dijo que tenía un martillo mágico que hacía desaparecer a los malos. A pesar de la gravedad de la historia, Jason se rió, una risa auténtica, llena de alivio. Ella cree que tu mazo es realmente mágico. Le contó a toda su clase sobre la amable señora con el martillo mágico que salvó a su papá. Me gustaría ver más dibujos suyos, dijo Allison, y luego reunió valor y añadió, quizá tomando un café, si ahora que el caso está cerrado está permitido. Jason sintió que se le aceleraba el corazón, una sensación nueva y familiar a la vez, cálida y profunda. Está permitido, dijo con voz cargada de emoción, y sinceramente, me gustaría mucho. Ese sábado Jason llevó a Susan a la cafetería. Le había dicho que la señorita Allison quería ver sus dibujos y Susan se pasó toda la mañana eligiendo cuáles llevar y luego se cambió de ropa 4 veces, como si se preparara para una gran ceremonia de entrega de premios. ¿Es ella la señora del martillo mágico?, preguntó Susan poniéndose de puntillas. Sí, es guapa. Mucho. Es simpática. La más simpática. Entonces me voy a ponerme mi vestido de princesa, el amarillo,
Porque el amarillo es el color de la felicidad y ahora somos felices, ¿verdad, papá? Jason se arrodilló para ponerse a la altura de sus dos ojos, con el corazón a punto de desbordarse. Ahora somos los más felices, cariño. De pie dentro de la cafetería, viendo a Susan señalar a Allison y vibrar de emoción, Jason sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, como si una pieza que le faltaba en la vida acabara de encajar en su sitio. Papá, papá, soy la señora del martillo mágico, gritó Susan, arrastrándolo hacia adelante con la fuerza imparable de una niña de 8 años rebosante de alegría. Allison se levantó. Jason vio claramente el momento en que su expresión cambió cuando Susan corrió hacia ella. La calma profesional desapareció, sustituida por calidez y alegría pura. Soy Susan, pero puedes llamarme Sue. Papá me llama así cuando me porto bien, y hoy me porto muy bien, dijo de un tirón y luego le entregó a Allison un trozo de papel cuidadosamente enrollado. Toma, aquí estás tú con el martillo mágico y esta es la capa, porque los superhéroes necesitan capas, obviamente. Obviamente. Allison se rió y abrió el dibujo con auténtico cariño. Es precioso, Sue, tienes mucho talento. Lo sé, respondió Susan con una humildad impresionante. Soy muy buena dibujando y muy buena comiendo tortitas. ¿Aquí tienen tortitas? Solo entonces Jason las alcanzó, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Sue, ve un poco más despacio, eres como un tornado rápido y poderoso. Papá, gracias. Susan sonrió radiante, sin darse cuenta de que eso es exactamente un cumplido. Allison se rió con una risa cálida y sincera, y Jason se sintió derretirse al oírla. En la sala del tribunal era aguda, decidida e intimidante, lo suficiente como para dejarlo sin aliento. Pero allí, viéndola arrodillarse para hablar con su hija, se convirtió en otra persona completamente diferente. Era accesible, cálida, parecía alguien que podía entrar en sus vidas, no solo como la jueza que lo había salvado, sino como alguien que pertenecía a ese lugar, más allá del chocolate caliente de Susan. La conversación fluyó con facilidad, de forma natural y hermosa. Susan se lanzó a contar una serie de elaboradas aventuras de peluches, haciendo las voces y agitando los brazos de forma tan dramática que derramó su chocolate caliente 2 veces. Y entonces Sir Fluffington, que es mi conejo, le dijo a Princess Sparkle Paws, que es mi gato, que tenían que salvar el reino, pero entonces se dieron cuenta de que no sabían leer el mapa y se perdieron en la tienda de comestibles. Lo es un giro inesperado en la trama. Allison asintió con seriedad mientras limpiaba el derrame con servilletas. Sé que estoy llena de giros. Papá dice que debería escribir películas. Susan dio un gran sorbo dejando un bigote de leche espeso en su labio superior. Allison lo vio y se echó a reír. Entonces Susan hizo la única pregunta que Jason no quería que le hicieran en ese momento. ¿Vas a ser la novia de papá? Porque la señora Baker dijo que papá ha estado triste durante demasiado tiempo y necesita una novia. Susan. Jason se sonrojó tanto que deseó que el suelo de la cafetería se abriera y lo tragara. Lo que dijo la señora Baker, no yo, pero estoy de acuerdo en que eres guapa y tienes un martillo mágico, que es básicamente la mejor combinación. Allison intentó sin éxito reprimir su sonrisa, con los ojos brillantes de diversión, mientras miraba a Jason, que se estaba muriendo por dentro. Bueno, respondió con suavidad, tu padre y yo seremos amigos primero, y luego ya veremos cómo van las cosas. Está bien, pero quiero que sepas que soy muy buena compartiendo a papá y que hago pulseras de la amistad muy bonitas. Si quieres una, usaré los mejores colores, no los aburridos. Mientras Susan se lanzaba a dar una entusiasta charla sobre las técnicas de fabricación de pulseras, Jason y Allison intercambiaron una mirada a través de la mesa. Ella le sonreía con una sonrisa llena de calidez, comprensión y algo más. Algo que Jason quería nombrar demasiado pronto, pero su corazón reconoció al instante y supo que ese momento era exactamente el adecuado, natural, sin esfuerzo, como si hubieran recorrido un largo y sinuoso camino solo para volver al punto de partida, aquella noche lluviosa en la que sus vidas se cruzaron en un pequeño pero trascendental momento.
El universo lo había empujado al borde de perderlo todo. Lo había obligado a enfrentarse a su peor miedo y luego, de una manera extraña, le había dado una segunda oportunidad, un nuevo comienzo y una mujer que lo había arriesgado todo para creer en él. A veces la bondad encuentra el camino de vuelta a nosotros de formas que nadie podría predecir. Las citas para tomar café se convirtieron poco a poco en una rutina. A veces Susan venía, a veces no, pero siempre estaban llenas de risas, historias interminables y una comodidad tan natural que sorprendía tanto a Jason como a Allison. Descubrieron que a ambos les encantaban las películas antiguas, que ambos eran tan tradicionales que no podían cocinar sin activar la alarma de humo, que ambos habían perdido a sus padres demasiado pronto y que tenían el mismo sentido de la responsabilidad hacia los demás. En la cuarta cita, una excursión al zoológico con Susan, estaban viendo una fila de pingüinos que se arrastraban. Susan ya había corrido hacia la exhibición de leones marinos, con su chaqueta amarilla brillando contra el gris del día de invierno. «Papá, coge la mano de la señorita Allison o se perderá», gritó Susan ya a mitad del camino. «No puedo pensar», balbuceó Jason. «Creo», tartamudeó Jason. Está bien», dijo Allison colocando suavemente su mano en la de él. Sus dedos estaban extrañamente cálidos en el frío punzante. «Por razones de seguridad». «Sí, seguridad», asintió Jason con el corazón latiendo como un tambor, y no por el peligro de perderse. Su mano encajaba perfectamente en la de él, como si hubiera pertenecido allí durante mucho tiempo, como si este momento siempre hubiera estado destinado a suceder. Al tercer mes comenzaron a tener cenas solo para ellos dos, siempre que la señora Baker pudiera cuidar a Susan. Citas reales en las que podían hablar de esperanzas, miedos y todas las cosas que nunca se dirían en un tribunal. Aunque Susan siempre exigía informes completos después. ¿Os habéis cogido de la mano? Papá ha sonreído con esa sonrisa nerviosa. ¿Habéis hablado de mí? Deberíais hablar de mí. Soy el tema más interesante. Una noche, después de una cálida cena que duró tanto, que perdieron la noción del tiempo, Jason acompañó a Allison a su coche, el sedán rojo que ahora tenía una batería nueva. A veces bromeo diciendo que debería escribir una nota de agradecimiento al bache que aflojó el terminal viejo. Allison sonrió. Jason dudó. Puedo decir algo que probablemente no debería porque es demasiado pronto y podría asustarte. Puedes contarme cualquier cosa. Cuando vi tu nombre en la lista de casos, cuando me di cuenta de quién eras, me asusté. Se apoyó ligeramente contra el coche, con la brisa nocturna agitando su cabello. No por la ética, aunque eso era muy real, sino porque en ese único encuentro junto al río Charles me recordaste algo en lo que creía que ya no creía. Es esa bondad, bondad pura y sin complicaciones, sin sospechas ni expectativas. Ella lo miró directamente a los ojos. Estabas agotado, preocupado, a pocos días del juicio. Tenías todas las razones para alejarte, pero no usaste tus viejas herramientas gastadas. Te quedaste empapado bajo la tormenta y ayudaste a una desconocida y rechazaste el dinero. Y pensé, esta es una persona que vale la pena conocer. Esta es una persona que vale la pena proteger. Jason sintió que le ardían los ojos. La emoción le embargó con tanta fuerza que le costaba respirar. «Lo has arriesgado todo por mí», susurró. «He arriesgado mi carrera», le corrigió Allison suavemente. «Has arriesgado a tu hija. Eso no se puede comparar con lo que hice yo, que fue lo mínimo que la justicia debería haber hecho. Lo que hiciste aquella noche fue propio de tu carácter». Jason la besó, un beso suave, cuidadoso, lleno de ternura y promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Sue se va a desmayar cuando se entere». Jason exhaló. «Supongo que querrá un informe completo». Allison se rió. «Querrá saber si hubo fuegos artificiales». «¿Y qué le dirás?», preguntó Jason. Jason acercó a Allison a él y le susurró con voz baja y llena de alegría. «Le diré que hubo fuegos artificiales, de los mejores». 6 meses después, Allison se había convertido en una parte real de sus vidas. Sabía que Susan odiaba las setas,
pero que comía cualquier verdura si la llamabas alimento energético. Sabía que Jason podía arreglar casi cualquier cosa con cinta adhesiva y un poco de determinación. Sabía que su pequeño apartamento albergaba más amor que muchas de las grandes mansiones que había visitado. 1 año y 3 meses después del juicio, que casi lo destruyó, Jason planeó una propuesta de matrimonio. Eligió un anillo que no era caro ni llamativo, pero que brillaba exactamente de la misma manera que le recordaba cómo se iluminaban los ojos de Allison cuando se reía. Planeó una propuesta al atardecer en el parque donde tuvieron su tercera cita, el lugar donde Susan había hecho que Jason le cogiera la mano a Allison para que no se perdiera. La señora Baker accedió a cuidar de Susan. Todo era perfecto, excepto por una cosa. Susan no podía guardar un secreto, ni siquiera durante 5 minutos. Ese día, en el parque, acababan de llegar al lugar exacto donde Jason tenía intención de arrodillarse, cuando Susan, que se suponía que debía estar en casa, saltó de detrás de un árbol y gritó: «¡Papá! ¿Vas a pedirle que se case con nosotros? El anillo te calienta el bolsillo», dijo la señora Baker. Así que Allison se llevó una mano a la boca y abrió mucho los ojos, sorprendida y emocionada. Jason se quedó mirando a su hija, que saltaba como un resorte, sin mostrar ningún remordimiento. «Sue, se suponía que debías quedarte con la señora Baker. Se suponía que esto iba a ser una sorpresa. La señora Baker y yo decidimos que yo debía estar aquí para el gran momento. Siento la sorpresa, pero las sorpresas son difíciles. Es como intentar no reírse cuando alguien dice la palabra, pero no puedes evitarlo. Puedes evitarlo». Algunas personas en el parque comenzaron a darse la vuelta, otras sacaron sus teléfonos. Jason se sonrojó tanto que deseó que la tierra lo tragara, pero Allison reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, ella asintió, así que Jason se arrodilló allí mismo, en medio del concurrido parque, con Susan saltando a su lado y un grupo de extraños curiosos formando un círculo. «Allison Green», dijo, abriendo la caja del anillo con manos temblorosas. «Me salvaste de más formas de las que imaginas. Me viste cuando era invisible. Me creíste cuando nadie más lo hizo. Miraste mi oxidada caja de herramientas y viste carácter en lugar de pobreza. Miraste a mi hija ligeramente caótica. No soy caótica, soy entusiasta», interrumpió Susan con orgullo. «Mi hija entusiasta», corrigió Jason tratando de no reírse. «Y, de alguna manera, nos quisiste a las dos. Nos convertiste en una familia. Nos hiciste completas. Nos mostraste que a veces el extraño al que ayudas bajo la lluvia se convierte en la luz que te salva a ti también. ¿Quieres casarte con nosotras? Di que sí, di que sí. Ya he elegido mi vestido de dama de honor, el amarillo», exclamó Susan. Allison rompió a llorar, pero su sonrisa brillaba con tanta intensidad que parecía iluminar todo el parque. «Sí, sí, a las dos, para siempre», dijo Susan. Abrazó a Allison con tanta fuerza que casi la derriba. «Lo sabía. Le dije a papá que dirías que sí. La señora Baker me debe $5. ¿Apostaste por esto?», preguntó Jason atónito, deslizando el anillo en el dedo de Allison. «Sí, tenía información privilegiada. Soy muy bueno en esto. Básicamente, soy un experto en emparejar parejas». La multitud estalló en aplausos. Algunos incluso se secaron los ojos. Una mujer mayor gritó: «Es la propuesta más bonita que he visto nunca». «Gracias, yo ayudé». Planet Susan saludó con la mano como si acabara de ganar un Oscar. Jason atrajo a Allison hacia él y la besó. La escena de Susan. Dios mío. Y tan pronto como se separaron, Susan preguntó: «¿Ahora podemos tomar un helado? Este es definitivamente un momento para tomar un helado». La boda estaba prevista para la primavera siguiente. Susan se tomó muy en serio su papel de niña de las flores y coordinadora no oficial de la boda, tan en serio que hizo una lista de tareas imposiblemente larga e insistió en ensayar repetidamente. «Tenemos que practicar, papá. ¿Y si se me olvida cómo lanzar los pétalos? ¿Y si los lanzo con demasiada fuerza y le dan a alguien en la cara? Las fotos de la boda se echarán a perder. Creo que lo harás muy bien. Sé que lo haré muy bien. Solo estoy siendo minuciosa. Los profesionales tienen que serlo».
Llegó el día de la boda con ese clima primaveral perfecto, la suave y clemente luz del sol que hace que todo parezca un nuevo comienzo. La ceremonia se celebró en un pequeño jardín decorado con filas de sillas blancas, flores colgando ligeramente de las ramas y la luz del sol filtrándose a través de las hojas como si fueran las luces del escenario de la naturaleza. La señora Baker, ahora prácticamente la abuela de Susan, lloró desde el principio hasta el final, y cada sollozo era una prueba de lo profundamente conmovida que estaba. Michael Bennett, el antiguo abogado defensor de Jason, fue el padrino, y en su discurso levantó la vista y dijo con voz clara: «En mi carrera he visto muchos juicios justos, pero ver a estos dos encontrarse es algo que va mucho más allá de lo que cualquier tribunal puede ofrecer. Es el universo poniendo las cosas en su sitio». Emily Rhodes, la secretaria judicial de Allison, fue la dama de honor y pasó la mitad de la ceremonia llorando en silencio con un pañuelo. Susan, de 8 años y medio, y el medio es muy importante, estaba solemne con su vestido amarillo que insistió en ponerse a pesar de que había ensayado 40 veces el paseo por el pasillo. Pero cuando llegó el momento real, saltó a la pata coja, porque saltar es más divertido, explicó con confianza. Hoy es un día feliz. Todo el mundo debería saltar a la pata coja. Está científicamente demostrado que hace a la gente más feliz. Lo leí en alguna parte. Cuando el pastor David Reynolds preguntó si alguien se oponía al matrimonio, Susan susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Si alguien dice algo, lucharé contra él. Sé 3 movimientos de karate. Toda la multitud estalló en carcajadas y el pastor Reynolds tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Cuando llegó el momento de que Susan trajera los anillos, llevó la almohada como si contuviera el tesoro más preciado del mundo, tesoro más preciado del mundo. Luego se volvió hacia los invitados y anunció con orgullo: «Solo quiero que todos sepan que yo soy la que los unió. Básicamente, soy una casamentera profesional. Si alguien necesita ayuda para encontrar el amor, que venga a verme después de la boda. Mis tarifas son muy razonables. Señora Baker, usted es la primera en mi lista». La señora Baker casi escupe el champán y la multitud estalló en carcajadas mientras se secaban las lágrimas. Los votos de Jason fueron sencillos, pero rebosantes de sentimiento. Prometió que siempre se detendría para ayudar a los desconocidos bajo la lluvia. Prometió que seguiría arreglando cosas con cinta adhesiva y esperanza. Prometió que siempre sería el padre que Susan se merecía y el marido que Allison nunca pensó que encontraría. Allison prometió que siempre lucharía por la justicia, incluso cuando fuera difícil. Prometió que usaría su mazo mágico con sabiduría. Prometió que aceptaría el hermoso caos que conllevaba amar a un pequeño tornado de 8 años, y prometió que nunca daría por sentado al hombre que le había mostrado lo que era realmente la integridad. Cuando se intercambiaron los anillos, Susan le susurró a la señora Baker: «Esto es lo mejor que he hecho nunca. Soy muy buena haciendo de casamentera». En la recepción, Susan se tomó muy en serio su papel de coordinadora autoproclamada, casi demasiado en serio. Le enseñó a Emily Rhodes a bailar floss, regañó al DJ por elegir música que no era lo suficientemente divertida. «Necesitamos más encanto, mucho más». Y se aseguró de que todos los de su mesa conocieran la historia de amor de su padre y su nueva madre de principio a fin. Así que eso es todo. Mi padre le arregló el coche bajo la lluvia porque es amable. Ella lo salvó del malo con su mazo mágico porque es increíble. Luego hice un dibujo porque soy artística. Entonces se enamoraron porque, obviamente, tenían que hacerlo. Les dije que se casaran y lo hicieron. Soy así de inteligente. ¿Alguna pregunta? Un invitado levantó la mano. «Entonces, ¿estás diciendo que eres responsable de todo esto?» Por supuesto, ellos también hicieron su parte. Pero el brillante plan fue principalmente mío. Cuando Jason y Allison comenzaron su primer baile, Allison se inclinó hacia su hombro y le susurró: «Sabes, rompí bastantes reglas éticas por tu culpa». Jason se rió suavemente. «Valió la pena». Ella miró a Susan, que estaba tratando de enseñarle a Michael Bennett cómo hacer el gusano, haciéndolo parecer como si estuviera a punto de romperse la columna vertebral, mientras ella lo animaba con entusiasmo.
Luego volvió a mirar al hombre que había detenido su coche en la tormenta más oscura de su vida. Cada infracción valió la pena, dijo Allison, y luego lo besó mientras la multitud aplaudía. Susan gritó, «¡Busquen una habitación! ¡Es broma! ¡Me encanta esto! ¡Sigan así!». Más tarde, durante lo que se suponía que era el baile padre-hija, pero que se convirtió en un baile familiar, porque Allison se negó a dejar ir a ninguno de los dos, Susan los miró con una seriedad poco habitual. «Estoy muy feliz, como nunca lo he estado en toda mi vida», dijo. «Yo también», dijo Jason con la voz quebrada. «Yo también», dijo Allison, acercándolos a ambos a ella. «Bien, porque ahora tengo una madre que me enseña derecho y un padre que me enseña a arreglar cosas, y voy a estar muy ocupada. En toda mi vida, yo también», dijo Jason con la voz quebrada. «Yo también», dijo Allison acercándolos a ambos. «Bien, porque ahora tengo una madre que me enseña derecho y un padre que me enseña a arreglar cosas, y voy a ser imparable. Voy a dominar el mundo algún día, eso es lo que me da miedo», dijo Jason riendo. «Ah, y también, ¿podemos tener un perro ahora? Porque las familias deben tener perros, es una regla». «Lo he comprobado, lo discutiremos», dijeron ambos padres al mismo tiempo, lo que significa que sí. Susan asintió sabiamente. «Genial, ya puedo sentir que os estáis ablandando. A veces creemos que ya sabemos cómo terminará la historia de nuestra vida». Jason creía que la suya terminaría en una fría sala de tribunal, con el golpe de un mazo de madera sellando su destino y separándolo de su hija para siempre. Creía que el mundo era un lugar donde el carácter no significaba nada, un lugar donde el sistema aplastaba a personas como él sin piedad y sin ofrecer una segunda oportunidad. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. Rick Caldwell está cumpliendo ahora 5 años por fraude y malversación. Las pruebas reales, una vez examinadas adecuadamente, eran demasiado claras y abrumadoras como para que nadie pudiera negarlas. Finalmente se hizo justicia, aunque tuviera que seguir un camino poco habitual en los libros de texto de derecho. Durante meses, Jason había creído que el propio sistema lo destruiría. No tenía ni idea de que el sistema, en forma de una mujer con una conciencia más fuerte que su miedo, había estado luchando por él todo el tiempo. En cuanto a Allison, durante años había impartido justicia desde detrás de un alto estrado de madera, dictando sentencias que marcaron la vida de cientos de personas, convencida de que seguir las reglas era la única forma de hacer las cosas bien. Pero entonces aprendió algo. A veces, el veredicto más justo que se puede dictar es el que sale del corazón, aunque eso signifique saltarse las reglas escritas sin dejar lugar a la compasión o la conexión humana. Y Susan, la brillante niña de 8 años, encontró una madre que le enseñó que ser fuerte y ser amable nunca son cosas opuestas, que a veces lo más valiente que se puede hacer es creer en alguien cuando todo mundo le ha dado la espalda. Le enseñó que el martillo mágico es real si eres lo suficientemente valiente como para usarlo para el bien y, lo más importante, le enseñó que los adultos a menudo subestiman las habilidades para emparejar de una niña de 8 años con una imaginación ilimitada y una confianza imparable. 3 personas, un padre que creía en detenerse para ayudar a un extraño bajo la lluvia, una jueza que creía en la justicia más que en seguir ciegamente las reglas, y una niña que creía que un pequeño mazo de madera podía ahuyentar lo malo de este mundo. Esos 3 se convirtieron en una familia, algo que ninguno de ellos sabía que había estado buscando y que marcó la diferencia. Si esta historia te recuerda que la bondad siempre vuelve a ti de las formas más inesperadas, dale al botón de suscribirse y compártela con alguien que creas que necesita escucharla hoy. ¿Qué es lo más bondadoso que ha hecho un desconocido por ti? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizá tu historia sea la próxima que contemos, porque cada uno de nosotros tiene el poder de parar bajo la lluvia y cada uno de nosotros tenemos un martillo mágico en nuestras manos, si somos lo suficientemente valientes para usarlo.